donde su espíritu se mueve, donde su gloria es realidad. Afirmarás tu fe en el Señor, juntos cumpliremos la misión. Poder llevar un mensaje de esperanza y verdad, llegando a cada necesidad con amor y alcanzar el parecerme más a Jesús. Él quiere estar contigo, nunca serás igual. Emeline, un oasis para tu vida. Les damos las gracias a todos por tener el deseo de cumplir, el mejorar, el caminar en Jesús, ¿verdad? Todos creo que hemos reconocido lo que es arrepentirnos y convertirnos a Jesús. Entonces, en esta hermosa noche, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a indagar en detalle lo que es los pasos de llegar al arrepentimiento, qué es y cómo convertirnos a Jesús. Porque como decía el hermano Josué, a veces estos temas los sabemos, pero no todos los podemos explicar. Y algo que yo me gusta decir en el discipulado donde yo voy con mis hermanas damas es: si usted no me lo puede explicar en una forma simple, usted no sabe. Entonces, en vez de hablar y hablar y hablar muchas cosas en detalles, espero en Dios, ¿verdad?, que me dé a entender, a explicar, y al final, si no, ahí me puede preguntar. Entonces, el arrepentimiento y conversión, como introducción. El arrepentimiento y conversión en la vida del creyente genuino nunca deja de ser. Que da a entender que hay que arrepentirnos y llegar a Jesús siempre, todos los días, porque ¿cuántos de aquí saben que no somos perfectos? Amén. Entonces, pues son actos, arrepentimiento y conversión, son actos que forman parte del proceso de generación en las manos del Espíritu Santo. Usted y yo sabemos que nada ni nadie puede cambiar sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que es muy importante pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, pedirle al Espíritu Santo que nos redarguya. Y más adelante vamos a ver por qué es necesario. Hechos 3:19. Si tiene su Biblia, por favor acompáñeme, porque nos gusta también leer diferentes versiones. Esta en particular tal vez es diferente a la que tiene usted, pero me gusta esta versión que dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Como dijimos, todos pecamos todos los días. Nuestra lucha aquí en la tierra es de pedirle al Señor que borre nuestros pecados todos los días. Este es el verso que usted y yo podemos usar, que por qué es que necesitamos arrepentirnos, por qué necesitamos volver al Señor, para que Él borre el pecado de nuestra mente, no solo de nuestros hechos, pero que todos los días cometemos. Amén. Entonces, ¿qué en verdad es el arrepentimiento? Para los que son bilingües, what is repentance? For us to repent. Arrepentimiento viene de la palabra griega, ¿verdad? G3341, metanoia, y quiere decir reversión de pensamiento posterior. Lo que yo pensaba en un entonces, lo quiero volver ahora a algo diferente. Compunción, cambio de parecer, cambio de pensar, de actitud. Por ejemplo, ¿se acuerda usted cómo era antes de Cristo? Amén. Solo oigo, ¿verdad? Entonces, ¿quiere usted ser como era antes? No. ¿Está usted arrepentido de cosas que hizo en su pasado? Amén. Entonces, es la definición, la reversión de su pensamiento. Muchas veces al platicar, ¿verdad?, con hermanos o hermanas, hemos visto que uno cuando va platicando sobre lo maravilloso que Dios ha sido con uno, uno dice: yo no era así con mis padres,
yo no me gustaba compartir con ellos, con mi esposo. Pero ahora con Cristo uno dice, Dios ha dado la luz, me arrepiento cómo vivía y ahora a través de todo lo que Jesús me enseñó, soy una nueva criatura. Amén. ¿Ya apuntaron? ¿No? Ok. Cambio de pensar y de actitud. ¿Cuántos de ahí pueden decir amén? Amén. Cambio de pensar, ¿verdad? Una manera, denme un ejemplo de algo negativo que pudiéramos pensar y de actitud antes de Cristo. Un joven, digamos. Un ejemplo de cómo pensaba un joven antes de Cristo. Salir en la noche e ir a querer de party, y ahora venir al culto a gozarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos hemos, ¿verdad? Puedo decir, hemos arrepentido de nuestra forma de pensar y actuar. Amén. Entonces, erróneamente, y aquí es donde es nuestro deber enseñarles, erróneamente se le ha dado únicamente la importancia de que el arrepentimiento es cuando la persona viene al conocimiento de Cristo. Muchas veces hemos entendido que solo pasa cuando alguien acepta a Jesús, y eso no es cierto. El arrepentimiento es algo que se ha perdido la dimensión y la necesidad de volver continuo al Señor. ¿Por qué? Porque es algo que debe imperar en el corazón del Hijo de Dios. Como hemos dicho, todos pecamos, todos los días. Entonces, todos los días tenemos que arrepentirnos. Señor, perdóname, hoy le grité a tal persona, actué mal, mi pensamiento era así, me arrepiento. ¿Qué significa? Ya no quiero ser igual, pero soy cristiana. Entonces, ese es el arrepentimiento que mucha gente se olvida. Cuando predicamos del arrepentimiento, no solo predica el arrepentimiento a los que no son convertidos, sino que también hay gente en la iglesia que necesita el arrepentimiento. Amén. Viene a la iglesia y pasa y nos saluda. Viene a la iglesia y ahí lo dejamos, ¿verdad? Mejor ahí lo dejamos. El arrepentimiento tiene que ser un cambio de mente y cambio de corazón. Por eso es que todos, levantemos la mano, todos debemos de predicar el arrepentimiento de Jesús. Porque si Él fue bueno con nosotros, Él puede ser bueno con los demás. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Entonces, por eso, por didáctica, ¿verdad? Voy a usar unos marcadores también. Vamos a enseñarle lo necesario de estudiar las facetas, los elementos de lo que es el arrepentimiento, que entonces llega a la conversión. Entonces, si tienen lapicero, lo pueden escribir y al final preguntas. Amén. El texto que vamos a usar es 2 de Corintios 7, del 8 al 10. Que dice: aunque les haya causado tristeza con mi carta, aquí está hablando el apóstol Pablo, no me arrepiento de haberles escrito, y aunque me arrepintiera, ahora me doy cuenta que la tristeza fue pasajera. En el 9, ahora me siento muy feliz por no haberles causado tristeza, sino porque esa tristeza los hizo cambiar y volverse a Dios. Ustedes recibieron una tristeza tal como Dios quería, sin sufrir ningún daño a causa nuestra. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación. Por si su Biblia no es igual, porque no va a ser, esta es la versión para todos. Por eso es que me gustó esta versión, porque es más clara. Amén. Entonces, debemos aclarar primero, cuando usted vino a Cristo, todos sabemos, no solo es porque usted se paró en la iglesia y dijo yo quiero aceptar a Jesús. No, todos oímos un mensaje primero, la palabra llegó a nuestras vidas. Entonces, todo hombre posee un hilo de fe. Ahí intenté hacer un hilo, ¿verdad? Oyendo, porque ¿cuántos saben de dónde viene la fe? ¿Y el oír qué?
¿Dónde está eso? En la Biblia, sí, yo sé, en la Biblia. En Romanos, ¿no? El oír viene de la palabra de Dios. Entonces, el hilo de fe, ese hilo que nos va jalando para oír, quiero más de Jesús, viene y es activado por el toque del Espíritu Santo que produce el arrepentimiento. En Hechos 2:37, la Biblia decía titulada Los primeros convertidos, y era cuando fue el Pentecostés. Estaba el apóstol Pedro, todos fueron bautizados en lenguas. Pero hubo un cierto grupo de gente que decía, ¿y qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasó? Pedro se levantó y empezó a explicar con la palabra de Dios. Cuando él empezó a explicar la palabra, que es semilla, entonces ahí es donde dice en el verso 37, no sé si logran ver, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás, ¿qué debemos hacer entonces, hermanos? Cuando usted predica, esa debe ser la reacción de la gente que oye lo que sale de sus labios. Si usted no está trasladando un mensaje que conmueve a la gente, entonces usted no está dando vida, porque la palabra sin espíritu no es vida. Entonces, por eso, aquí les traigo una gráfica. No sé si se da a entender bien o no, pero aquí lo voy a hacer así. Esta es la línea de vida, y aquí estamos nosotros perdidos, por si lo ven, ¿verdad? Perdidos. Van a ver 4 facetas. 1, 2, 3, 4. Debemos hablar sobre cuando llegamos de ser perdidos hasta poder ser salvos. Yo creo que todos llegamos a esta etapa, ¿amén? Entonces, con la ayuda de Dios, vamos a ir uno por uno hablando de estas facetas. Entonces, como les decía, aquí está la vida, 4 facetas. Primero está aquí, digamos, el hermano, démosle un nombre a este hermano. Luis, ok, valiente el hermano Luis. Aquí está el hermano Luis y no tiene a Cristo en su vida. Entonces, mi deseo es poder explicarle lo que es el arrepentimiento para que así usted lo pueda explicar otra vez, amén. El hermano Luis aquí alguien viene y le platica de Jesús, viene alguien y le platica de la Biblia y lo bello que es vivir en Cristo, ¿ok? Entonces aquí el hermano Luis tiene entonces conciencia y empieza a entender que hay cosas en su vida que ha hecho malas y él los reconoce. Entonces, ¿qué faceta pasa el hermano Luis? La faceta del conocimiento, ¿ok? Vamos a ver aquí. Póngalo aquí. Conocimiento. Faceta 1. ¿Y qué da a entender eso? El conocimiento es cuando una persona sabe que lo que está haciendo está mal. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado esa experiencia? Amén. Ok. Porque todo hombre tiene una conciencia. ¿Todos tenemos conciencia? Sí, cuando tenemos conciencia, significa entonces que sabemos lo que estamos haciendo. Quería compartirles lo que significa conocer. Por si usted entre veces, por decirlo así, a veces yo no quiero reconocer algo. Conocer viene de la palabra compuesta de 2 palabras. Todo, que es el prefijo, y de la palabra saber. Todo, perdón que les doy la espalda. Todo, entonces cuando nosotros damos a conocer, significa la acción de tener, no sé si lo ven, la acción de tener la idea de algo, así poder decidir o actuar. Aquí el hermano Luis
¿verdad? Si volvemos a la gráfica, alguien le habló de la Biblia y él dijo, esto hice mal. Conoció que lo que estaba haciendo estaba mal, entonces aquí decide o actúa a cambiar o no actuar. Entonces, ¿qué pasa? Sigue el hermano Luis, ok, muchas gracias hermanito, gracias por su tiempo, le agradezco que me haya hablado de Jesús. Otra semana viene y aquí empieza entonces la experiencia del Espíritu Santo y hablándole, porque ¿cuántos saben que el Espíritu Santo es un caballero? Amén. Y que el Espíritu Santo hace una obra maravillosa en nosotros. Amén. Entonces aquí el hermano Luis empieza a ser redarguido. Luis, lo que estás haciendo con tu esposa no le agrada al Señor. Luis, lo que estás haciendo con tus hijos no le agradan al Señor. Entonces él entiende que ha pecado. ¿Qué faceta pasa Luis? Convencimiento. La faceta de ser convencido. ¿Qué significa convencimiento? Convencimiento que es cuando el hombre está cierto que ha pecado, que está preso en su cuerpo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que nos redarguye, no la conciencia, porque todos tenemos conciencia, todos vivimos una vida mala, horrible antes de Jesús. Hasta que el Espíritu Santo no nos redarguyó, no cambiamos. Por eso es que Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Entonces, en esta etapa del convencimiento del Espíritu Santo es cuando existe falsos arrepentimientos, por si no sabía, que significa que las características fundamentales es remordimiento de mente. Vamos a hablar qué es la diferencia de arrepentir y remordimiento. Amén. Convencimiento es sinónimo, es igual a redarguir, enseñar, corregir, instruir. Supimos de que cuando conocemos se nos abre el panorama de entender, porque cuando no sabemos o ignoramos, la ignorancia mata. Cuando usted no se instruye, entonces es como que si nada está pasando. Por eso felicite a la persona de la par, porque usted está haciendo una obra muy grande en su vida de venir aquí a la doctrina básica e instruirse a través del Espíritu Santo. Amén. Es la responsabilidad no es del Espíritu Santo, es de usted. Usted, el venir, el esforzarse, es que nos estamos dando cuenta que dice aquí, la responsabilidad de nosotros es de instruirnos en la verdad y en las Escrituras. Por eso el Señor nos deja la palabra. ¿Cuántos trajeron Biblia? A ver, chequéle la par. Asegúrese que sí, no me mintió. Porque ahí empezamos. Ahí empezamos. No es solo de venir y decir, yo vine, pero solo escuchar, soy computadora, hermana, yo todo se me queda. No, no somos así. Todos tenemos que traer Biblia. La segunda Timoteo 3:16 nos instruye de que el Espíritu Santo nos permite 4 cosas. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige nuestros errores y nos instruye cómo hacerlos. Por eso es de que la llenura del Espíritu Santo es muy, muy, muy importante. En esta etapa, ¿cuál vamos? Segunda etapa, lo voy a poner así, convencimiento, ¿verdad? Aquí es donde el Espíritu Santo está obrando. Para los que quieren el origen de la palabra, elenco es griego y en resumido significa manifestar lo oculto por medio de la luz. El hermano Luis no sabía de que el pegarle a su esposa era malo. El hermano Luis, según significaba que era macho, que era un hombre. Pero como aquí en esta etapa el hermano le predicaba, supo que había un Dios. Aquí el Espíritu Santo empezó a hacer la obra. Ahora él sabe que a través de la luz, la palabra, eso es malo. ¿Qué pasa entonces? Por el tiempo, voy a avanzar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene el hermano Luis y empieza a decir, yo tengo la culpa que mis hijos
le hayan contando a todos de que yo les pego a su mamá. Pues sí, él le pegaba. Aquí el hermano Luis decía, sí, yo quiero pedirle perdón a mi esposa. Quiero reconocer que yo tengo esos deseos de cambiar. ¿A qué etapa entramos? Convicción. La etapa o faceta número 3. Y aquí voy a regresar porque quiero tocar este punto del falso arrepentimiento. ¿Quién sabe quién es Judas? Y no es el hermano en la cafetería. ¿Qué hizo Judas? ¿Cómo traicionó a Dios? A Jesús. ¿Lo vendió por qué? 30 monedas. El falso arrepentimiento de él es de que él tuvo conocimiento, él supo que vendió a Jesús. Él después estuvo convencido, ¿verdad? Sí, yo di 30 monedas por Jesús, pero dice, lo único que pudo hacer es devolvió el dinero a los sacerdotes, creyó, ¿verdad? Que aquí están tus monedas y se fue a ahorcar. Nunca fue con Jesús a pedirle perdón. Ese es el falso arrepentimiento. Y aquí es como cuando un niño dice, ok, I'm sorry, ya no lo hago, por no ser castigado. Eso no es arrepentimiento. Mami, ya no lo voy a hacer. Ok, pero ya no lo hago. Pero lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. Eso no es arrepentimiento. Por eso que aquí les quiero dar la definición de las dos cosas. Remordimiento solo te carcome, te aflige el alma, pero no hace nada para remediar lo que hiciste. A Judas sí, me siento mal. ¿Y qué pasó con el alma? De tanto que le atacaba, se ahorcó. En cambio, el verdadero arrepentimiento te lleva a tomar medidas al respecto y te conduce en la vía a que pidas perdón al ofendido para obtener paz y sanidad a tu alma. Amén. Entonces, aquí está el hermano Luis con las manos en la cabeza, decir, Señor, sí, le he fallado a mi familia, quiero pedir perdón. Entra en la faceta número 3. Convicción. ¿Qué pasa en esta etapa de la convicción? El Espíritu Santo está actuando, el hombre empieza entonces a aceptar su culpa, ve la necesidad de un Salvador, que él ya solo ya no puede. La palabra provoca ese dolor, llantos, ¿verdad? Él ya se siente redarguido de todo lo que está haciendo, supera el remordimiento, ¿verdad? Ya el hermano Luis quiere ir a abrazar a su familia y pedirle perdón. Y viene el cambio de mente y de corazón en la convicción. Entonces, ¿qué pasamos? Ahora, ¿qué hace el hermano Luis? Viene él a la faceta número 4. Se siente él compungido, ¿verdad? Y quiere volver al Señor. ¿Qué es? Faceta número 4. Y ahí llegamos al arrepentimiento número 4. Cuando alguien ya viene a Jesús después del arrepentimiento, entonces se convierte y es salvo. Automáticamente de aquí viene y es salvo. Amén. 4 facetas y sube a ser salvo. ¿Qué es la conversión? La conversión es el acto donde el hombre, bajo el impulso del Espíritu Santo, se vuelve al Señor, dejando su vida vieja, deja su pecado y recibe la nueva vida y perdón de pecados. ¿Cuántos sabemos que somos nueva criatura en Cristo? ¿Cuántos reconocen que hemos pasado las 4 etapas? Gracias a Dios. Amén. Entonces, en el momento de la conversión, cuando usted se le da el privilegio de darle el plan de salvación a alguien, ¿qué se debe hacer en esta etapa de la conversión? Se debe confesar el pecado. Romanos 10:9. ¿Alguien me gusta Romanos 10:9, por favor? Se confiesa el pecado pidiendo al Señor que perdone todos nuestros pecados. ¿Qué dice Romanos 10:9?
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque ¿cuántos saben que con el corazón se cree y con la boca? Por eso es necesario, si estamos evangelizando y alguien dice, sí, con la mente lo estoy diciendo. No, con la boca se confiesa: Jesús, te acepto, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Romanos 10:9. Porque en Proverbios 28:13 dice: el que confiesa su pecado, también abarca la administración, el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Por eso aprovecho la administración del alma ya para nosotros que hemos aceptado al Señor. Es muy importante porque ahí alcanzamos misericordia. Amén. Entonces, conclusiones. No debemos olvidar la importancia del arrepentimiento y la conversión delante del Señor para evitar que nuestros corazones no se endurezcan. Mucha gente, cuando ya no quiere reconocer, aceptar, decir sí, Señor, es cierto, y arrepentirse del pecado, se vuelve duro de corazón. No, ya no voy a la iglesia, ya no voy al discipulado, ya no quiero servir. Ay, que miren cómo sale. Y se vuelve el corazón duro. Por eso es que el arrepentimiento no es solo cuando se acepta, es de todos los días. Todos los días hay que hacer esto, si es posible, porque no somos perfectos. Amén. Apocalipsis 2:5, apúntelo, y Apocalipsis 3:3 son dos versos muy importantes donde explica por qué la novia esposa debe arrepentirse. Un versículo dice: si no te arrepientes, no vas a saber cuándo yo vendré por ti. Y el otro verso 3:3 dice: no sabrás, o si no te arrepientes, te quitaré la luz, que también da a entender, te quitaré la unción que tienes. Por eso, hermanos, jóvenes, gracias a Dios que miramos a muchos jóvenes, ¿verdad? Gloria a Dios, denme un aplauso al Señor por eso, porque la juventud de hoy es a los que Dios quiere levantar. No es solo de estar, ¿verdad?, y venir y irse, no, que sean servidores con poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos algo con lo que Dios nos da, esta promesa, ¿verdad?, no se va a cumplir por decir, Dios no nos va a quitar lo que en nosotros se ha dado, el don, el talento, hay que usarlo para la gloria de Él. Entonces, primero, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios, ¿qué hacen? Desprecian. No, yo ya sé, hermano, yo no quiero ir a doctrina básica. Yo ya tengo 10 años, hermano, yo no necesito doctrina básica. Pero sabe explicarlo, sabe vivirlo. No, yo ya sé, ya tengo 15 años. Pero sabe lo que es el arrepentimiento. El necio desprecia la instrucción. Por eso, hermanos, yo les insto y les digo lo que para mí ha sido de bendición. Nunca nos creamos que lo sabemos todo. Nunca. Seamos humildes en decir, sí, hermano, enséñeme. Usted, enséñeme. Porque cuando nosotros nos creemos que no podemos aprender, yo creo que ahí nos volvemos necios, como dice la palabra. Amén. Adquiere sabiduría, Proverbios 4, del 5 al 6. Adquiere la sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No las abandones, y ella velará por ti. Ámala y ella te protegerá. Todo lo que hemos aprendido sobre conocer, ámala, dice la palabra. Todo lo que hemos aprendido de conocer, convencer, convicción y arrepentimiento, hay que aprenderlo para que en ese entonces vele por nosotros y nos proteja. Amén. Entonces, como dijo el hermano, y sí, yo soy una de esas, yo soy una maestra que me gusta dejar tarea, ¿verdad? Me gusta asegurar si lo que yo expliqué se da a entender. Entonces, ¿qué significa esta línea? Las 4 facetas de ¿quién? ¿De Mickey Mouse? De la vida, ok. ¿Y quién es él? El hermano Luis, ¿verdad? ¿Y aquí qué faceta está Luis? ¿Qué significa conocimiento?
¿verdad? Alguien le habla de Jesús y él entonces dice, estoy mal, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el hermano Luis ahora aquí? Convencimiento. ¿Qué pasa en la faceta del convencimiento? ¿Quién está actuando? El Espíritu Santo. Ok, el Espíritu Santo le está redarguyendo a Luis. ¿Y qué pasa con Luis? Luis y sus pecados. ¿Qué pasa en la faceta 2? A ver, ¿qué pasa aquí ahorita? Aquí él sabe, ok, es cierto. Sí, yo peco, yo le pego a mi esposa y aquí reconoce, él reconoce. Ahora aquí el hermano Luis entra en la faceta 3 y ¿qué pasa? Está en la convicción. ¿Qué va pasando ahorita con Luis? ¿Está qué? Verdadero arrepentimiento. Va a pedir perdón aquí. Aquí ya dice así, yo tengo que ir a hablar con mi esposa, abrazar a mis hijos y pedirle perdón porque yo estoy seguro que he pecado muy, muy, muy mal con ella. Por último, el hermano Luis se siente mal, se arrepiente y ¿qué pasa? Se convierte al Señor y es una alma más para Cristo. Amén. Entonces, ahí es, y le damos un aplauso al Señor. No sé si ahora alguien tiene algunas preguntas sobre lo que es el arrepentimiento y conversión, ¿verdad? Porque, como les digo, esto del arrepentimiento y conversión es todos los días. Todos los días hay que reconocer, dejar que el Espíritu Santo actúe, ¿verdad? Decir, sí, Señor, voy a ir a pedir perdón y limpia mi pecado, porque es muy importante. Amén. Entonces, queremos seguir viendo un grupo así de hermanos, ¿verdad? Que se levanten con el deseo de aprender la palabra de Dios y no falten el otro sábado. Amén. Amén. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, den un fuerte aplauso. No hay preguntas. Si no, yo hago preguntas. Amén. Fíjense que un punto importante que la hermana Yoli habló, yo quiero recalcar en eso, que cuando llegó el paso al arrepentimiento, a la conversión, hay algo que es necesario hacer. Si se dieron cuenta, ¿qué es lo que se tiene que hacer aquel que se arrepiente y se convierte? Confesar, hacer la oración de fe. Y ahí es donde está el problema, de que muchos, no sé si aquí hay o no hay, muchos no han hecho la oración de fe. Muchos cuando aceptaron, pasaron al frente, se pusieron de rodillas, se postraron y comenzaron a orar con la mente, pero nunca la hablaron. Y la Biblia dice, ¿cómo dice Romanos 10:9? Que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, entonces es necesario, vemos la necesidad de hablar, de reconocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces yo quiero hacer la invitación. Será por pura casualidad, mi hermano. A lo mejor usted tiene 10, 15, 20 años de ser cristiano y nunca ha hecho esa oración. Puede ser, y no se vaya a sentir avergonzado. En una ocasión, yo no me da pena decirlo, estábamos estudiando con el pastor en la universidad y el pastor comenzó a hablarnos de esto y dice el pastor, ¿será que hay alguien aquí que no ha hecho la oración de fe? Y supuestamente universitarios, cuando levantan la mano. Porque puede ser, hermanos, yo cuando estaba en Guatemala, porque me trajeron de allá, amén, yo estuve asistiendo a una iglesia, pero nunca había hecho la oración. Hasta que yo vine aquí y me comenzaron a enseñar esto, dije yo, wow, yo nunca he hecho esa oración. O a lo mejor usted creció en un hogar cristiano, en donde sus padres fueron cristianos siempre, y usted siempre fue a la iglesia desde pequeño y nunca ha hecho esa oración. Déjeme decirle que para que haya un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión, usted tiene que haber hecho la oración de fe. Si no, si no, aunque sea un poquito duro, si no, puede ser que no ha nacido de nuevo. Amén. Entonces, no se preocupe,
porque vamos a hacer la oración todos. Pero ¿será que hay alguien que nunca ha hecho la oración? Que tenga el valor, hermano, nos ha pasado en todas las clases. ¿Será que hay alguien que aquí ha dicho, hermano, la verdad yo nunca he hecho la oración de fe? Amén, hermano. ¿Quién más? Hermano, una pregunta. Cuando uno acepta, dice, yo acepto a Cristo Jesús, fue lo único que yo dije. Amén, pero hay que hablarlo. La importancia es de hablarlo. ¿Por qué? Para que me escuche mi hermana, no. Porque estamos viviendo en un ambiente espiritual y necesitamos que todos sepan, que todas las potestades sepan que el único salvador de mi alma es Cristo Jesús. Amén. ¿Será que hay alguien? El hermano ya se animó. ¿Quién más? ¿Quién más no lo ha hecho? Amén. El hermano me dice que no lo ha hecho. Allá hay otra hermana. Amén. Entonces, por respeto a ellos y los que no se animan, hermano, cerremos todos nuestros ojos. Pero todos, no hagan ojo pache. Todos cerremos nuestros ojos. Todos cerremos nuestros ojos y vamos a repetir esta oración. Y le aseguro que a partir de hoy su vida va a ser diferente. Amén. Cerremos nuestros ojos. Va a ser una oración pequeña, pero va a ser la que va a trascender su vida y la va a hacer diferente. Señor Jesús, reconozco mis pecados. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Entra a mi corazón. Cámbiame. Gracias, Señor. Aleluya. Den un fuerte aplauso. Ahorita escribieron su nombre en el libro de la vida. ¡Aleluya! ¡Hay fiesta en los cielos! A Dios sea la gloria, la honra y el honor. Los esperamos la siguiente semana. Vamos a orar para terminar. Mi hermano Cornelio para que ore, para que sea la oración final. Amén. Hermano, llega nuestro rostro y damos gracias al Señor por la obra que Él hizo por cada uno de nosotros. Porque sabemos que el Señor tiene propósito a cada uno de nosotros. No estamos creyendo aquí, sino estamos invirtiendo para una vida eterna, para investirnos como gloria de Cristo. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias Padre, bendito Dios, gracias por esta tarde, gracias por este momento, gracias Señor por traer a cada hermanos, hermanas en este lugar, Señor, para enseñarle, para tener conocimiento, Señor, cuál es el verdadero arrepentimiento y la confesión que tú eres nuestro único, suficiente y Salvador, Señor. Gracias, Señor, por la obra que has hecho por los hermanos, Señor, que confesaron que tú eres el único nuestro Salvador, Padre. Gracias, Señor, por todo, Padre. Y te pedimos, Señor, que lo ayudes, que los guíes, que los guardes, Señor, a cada familia, en cada hogar, Señor. Que le agregues bendición, Padre. Que le agregues sabiduría en todo, en su caminar espiritual, para que ellos crezcan más en conocimiento tuyo, Señor. Gracias por todo, mi Dios. Gracias, Señor, y que les das la fuerza a cada uno de ellos para seguir perseverando, a tener más el conocimiento, a conocerte a ti, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén y amén, Señor. Amén.